Hoy vamos por la sexta parte de la conferencia 405 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Es la sexta parte, si Dios quiere habrá séptima y octava, y no sé si hasta novena. Veremos si llegamos hasta la décima. Sí, porque es un no parar. Y vaya tipo de noticias. Ya sabéis que hoy nos vamos a centrar sobre todo en las profecías de acontecimientos finales que tienen que ver con conflicto bélico. Pero como siempre añadimos las que han acontecido recientemente. Pues añadimos las que han acontecido de noticias que son quizás las más comentables y más significativas de ayer a hoy. Empezamos por esta que tiene que ver con ciencia y tecnología y atención. Aquí nos dicen Melendi, Badgeal o María del Monte. Ariana Grande canta por los grandes intérpretes españoles gracias a una inteligencia artificial que imita su voz. O sea, no es ella la que canta, sino una inteligencia artificial que con los sonidos de la voz de esta chica la ponen en canciones que evidentemente no ha cantado ella. Pero esto no solo lo hacen con ella como intérprete, sino con otros muchos más, incluso hasta gentes de otras dinámicas, ¿eh? Es sumamente interesante lo que se está consiguiendo con esto, porque aún suena un poco, dicen, robótico, el tema de la voz, pero cuidado porque hay que estar bastante atento. Y sí que es cierto que, por ejemplo, con la canción que os vamos a mostrar ahora, que es La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal, cantada por esta voz que imita Ariana Grande, os daréis cuenta que hay un momento en que la traducción se nota algo raro en la forma de hablar, no se entiende bien, pero oyes otras canciones y realmente todo perfecto, ¿eh? En fin, que ya veis hasta qué punto está llegando el tema de inteligencia artificial con los deepfakes, con esto. En cualquier momento, si no legislan a tope todo ello, quiere decir que pueden hacer de ti, sin ser tú o siendo tú, poniendo en ti una voz de palabras que tú no has dicho, cualquier cosa se puede hacer ya. Por tanto, bueno, sí, todo tiene su encanto, pero tiene su lado peligroso. Escuchad y a ver qué os parece. Sorprendente, ¿verdad? Pues ya veis cómo está avanzando todo. Sí, esto también tenía que ver con profecía de que la ciencia aumentaría, ciencia, tecnología, para bien o para mal, aunque ya sabéis que ciertamente ese texto hace referencia al conocimiento de la profecía, que iría en aumento al fin de los tiempos, pero evidentemente todo esto también lo engloba. Noticia ahora para Latinoamérica, con unas estadísticas religiosas. México y Centroamérica, avanza el protestantismo en detrimento del catolicismo. Han crecido en gran medida por influencia de las iglesias estadounidenses y las misiones evangélicas en zonas más aisladas. Y si miramos algunos de los datos, fijaos, los creyentes evangélicos son el grupo religioso más grande en América Central, según la encuesta realizada por MIR Consultant sobre la muestra de casi 4.000 personas en 5 países. No es una muestra completa, pero indica que un tercio de la población de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica expresaron tener fe evangélica. El mundo católico queda en segunda posición y los creyentes sin denominación en tercera, aunque con diferencias pequeñas. El desarrollo de los protestantes en Centroamérica y México fue semejante. Los estudios de Domingo Alcántara Matos en 100 años de presencia protestante en Centroamérica, publicado en 1973, aportó muchos datos que lo corroboraban, aunque el investigador analizó prioritariamente la realidad de los países centroamericanos y menos en México.
El progreso de los evangélicos disminuyó en forma parecida al catolicismo frente a otros países latinoamericanos. Honduras, Nicaragua y Brasil tuvieron más auge protestante, mientras México mantenía una tendencia diferente. Actualmente el protestantismo avanza en este país mayoritariamente católico. El censo de 2020 señaló que los protestantes pasaron de 7,5% en 2010 a 11,2%. La Iglesia Católica fue mayoritaria históricamente en toda América Latina y especialmente en México. De 1950 a 2000, la proporción de católicos en México descendió de 98% a 88%. Hoy se estima que es 77,7%. Conviene recordar, no obstante, que se trata de datos proporcionados por una institución gubernamental, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que su credibilidad es relativa. Esto es un medio católico el que lo dice, partiendo del hecho que el gobierno actual favorece a las iglesias evangélicas sobre la católica. Ya han puesto la cuña aquí, Los factores que favorecen el crecimiento evangélico son de carácter endógeno, pues las comunidades protestantes de mayoría pentecostal promueven la cercanía de los fieles entre sí por ser grupos reducidos, favorecen la convivencia y dan atención más personalizada. No han faltado las campañas de influencia de las iglesias estadounidenses y las misiones evangélicas en zonas más aisladas. Sí, ciertamente hay unos que están dominando cada vez más. ¿Quiénes? Los pentecostales. Sí, los pentecostales, que además ya sabéis que son los de hacer bastante ruido y movimiento y saltitos y cosas paranormales, que creen que es el movimiento del Espíritu Santo lo que arregla cosas y sana gente y tantas cosas más. Bueno, pues esa parte de espiritismo dentro del mundo evangélico, esa rama cada vez más potente, que está llevando a las otras más hacia el fiasco, pues es la que está dominando más en todas partes. ¿Y esto favorece al catolicismo? Bueno, el catolicismo que llegó a hacer pues, movimientos también de tipo pentecostal dentro de la Iglesia Católica. Ya lo vimos hace tiempo, como lo presentamos, que el Papa Francisco decía que no era partidario de hacer eso en la Iglesia Católica y después ahora lo termina abrazando, aceptando y alabando. ¿Por qué? Porque en el fondo coinciden con lo mismo. Teóricamente son los movimientos del Espíritu Santo y va a servir para un ecumenismo absoluto. En fin, que ojalá las personas que están ahí dentro, en vez de estar por lo que les dicen solo y cantar y demás, estudiaran por estudiar la Biblia, mirar los estudios bíblicos que hemos presentado a fondo, los temas de puertas dimensionales, y se darían cuenta que realmente están donde no toca. Y muchos, gracias a Dios, lo están haciendo y se dan cuenta. ¿Aún hay algún dato más? Ven, aquí los veis, con sus formas típicas de alabanza. Según los censos de 2010 y 2020, el aumento de los evangélicos ha sido 3,7 puntos porcentuales y el descenso de los católicos en 5 puntos. Resalta el aumento de personas sin religión, de 4,7 a 8,1%. Sí, suben más los que no están en ninguna religión, dicen. Los demás grupos son minoritarios y ninguno supera el 1% de toda la población. Los judíos son 58.000. Las iglesias históricas como bautistas, presbiterianos, episcopalianos o metodistas son minoritarias frente a los pentecostales. Alcántara Matos ya señaló que la mayoría de la población protestante pertenecía a denominaciones conocidas y el resto subdividida en partículas muy dispersas, señal de la fragmentación propia del mundo evangélico. Sí, aquí hacen también referencia a esto, claro. Otro factor de impulso en los protestantes es la inmigración. En México viven 1 millón de personas nacidas en Estados Unidos, así como decenas de miles de guatemaltecos, venezolanos y procedentes de Centroamérica que han llevado el evangelismo al país. Hace 50 años había muy pocos protestantes en México. Los esfuerzos misioneros de los evangélicos se multiplicaron. Su crecimiento es notorio, aunque hay muchas personas que entran a las iglesias de estas denominaciones por breve tiempo y se desconectan después prácticamente. El trabajo de la Iglesia Católica es siempre mayor, pues es fácil el crecimiento de un grupo pequeño y es más complicada la atención a grandes mayorías, sobre todo si anotamos el dato relevante de que el número de vocaciones sacerdotales disminuye, como también experimentan los evangélicos por la falta de pastores bien preparados. Y eso es una verdad meridiana, tanto por un lado como por el otro, eso está claro. Hacen pastor a cualquiera, sí, de eso no hay duda.
Y vocaciones sacerdotales tampoco es que haya muchas, cada vez menos. ¿Creéis que esto va a hacer desaparecer el catolicismo o todas las religiones en general, protestantes? No, porque al final va a haber un ecumenismo. Y al final, ¿dónde irán a parar todos? Bajo el paraguas del catolicismo, del papado. Es profecía, se va a cumplir. Noticia para Haití: queman vivos a 13 presuntos delincuentes en la capital. Y en México, al menos 7 fallecidos tras enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del CJNG. Y en Sudán, en África, sí. La OMS dice: grupo armado toma el control de un laboratorio en Sudán con muestras de enfermedades mortales. La organización calificó la situación de extremadamente peligrosa mientras las instalaciones fueron convertidas en una especie de base militar. ¿Y qué es lo que hay allí? Ese enorme riesgo biológico. Pues el funcionario de la OMS detalló que en el laboratorio se encuentran muestras de enfermedades mortales como la poliomielitis, el sarampión y el cólera. Los combatientes echaron a todos los técnicos del laboratorio y lo convirtieron en su base militar, agregó Saed Abid, sin mencionar el nombre del grupo armado. Armas biológicas cada vez pululando más por todas partes, porque esto evidentemente en manos de según quién, que serán armas biológicas. Y si no lo utilizan como armas biológicas y lo sueltan queriendo o sin querer, la que van a liar ya os podéis imaginar, ¿no? Habrá pestes, decía Cristo, pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, todo a más, hasta que al final estalla todo. Bueno, pues ya lo vais viendo. Noticia para Estados Unidos: Biden confirma que se presentará a las presidenciales en 2024. Sí, a su edad, ¿eh? Pues dice que se va a presentar. Y Donald Trump ya prácticamente se ha reído de todo eso, diciendo que es casi increíble, inverosímil, pero que así será. ¿Y con quién va a luchar? Pues probablemente contra Biden en la carrera presidencial, con todo el lío que hay montado precisamente estos días al respecto de quién ganó lícitamente, quién no, qué cadena de televisión y qué otra van en contra de lo que era real y tantas cosas más. En fin, que veremos qué termina pasando, pero ya sabéis que Estados Unidos está completamente dividido y ya sabéis que hay una profecía al respecto sobre Estados Unidos también, ¿eh? Bien, sigamos. Noticia para Israel: 5 heridos en ataque terrorista en Jerusalén. Un conductor de automóvil golpeó a transeúntes en la calle Agripa y luego lo batieron. Y ahora sí, nos adentramos ya en las noticias de los conflictos de guerra final de los tiempos. ¿Y qué tenemos de noticias? Pues vamos a seguir avanzando donde lo dejamos desde el 26 de marzo en adelante. Henry Kissinger vuelve a declarar algo a su edad también, ¿eh? La Segunda Guerra Fría será todavía más peligrosa que la primera. Mirad qué llega a decir. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, advirtió en una entrevista con el periódico español El Mundo que la Segunda Guerra Fría será todavía más peligrosa que la primera. El antiguo secretario señaló que el conflicto podría comenzar entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Fijaos, lo que llega a decir. Según sus palabras, actualmente ambos países disponen de recursos económicos comparables, factor que no tuvo lugar durante la Primera Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. En opinión de Kissinger, Pekín y Washington mantienen una postura de rivalidad en el escenario internacional y esperar a que China se occidentalice es perder el tiempo en vano. No creo que la dominación del mundo sea un concepto chino, pero podría ocurrir que se volvieran igual de poderosos y eso no nos interesa, precisó el exsecretario de Estado, agregando que Washington y Pekín tienen una mínima obligación común de evitar que se produzca una colisión catastrófica. En septiembre de 2022, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, alertó durante su reunión con Kissinger de que una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos sería un desastre no solo para ambos países, sino también para todo el mundo. En aquel entonces, Wang afirmó que las acciones de la administración actual de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a Taiwán, suponen un serio desafío a los 3 comunicados conjuntos y socavan gravemente los pilares políticos de las relaciones chino-estadounidenses. La parte estadounidense debe volver a una política racional y pragmática hacia China, sostuvo, agregando que
para mantener la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, Washington debe volver con seriedad al principio de una sola China y oponerse claramente a la independencia de la isla. Vaya declaraciones, ¿eh? Una vez más, cada palabra, cada noticia que estamos mostrando, que denota que la profecía final está delante nuestro, tal como estaba escrita hace 2600 años. Al menos la de Daniel y otras que convergen en lo mismo, ya os podéis imaginar también la cantidad de años, ¿eh? Bueno, pues en fin, y aún hay gente que cree que las profecías bíblicas son tontería o las interpretan como una alpargata de mal, vamos. Putin amenaza con utilizar obuses de uranio empobrecido en Ucrania y convierte a Bielorrusia en su rehén nuclear, dicen. Bueno, Bielorrusia está totalmente del lado de Rusia y ya veis para todo lo que se puede llegar a preparar y hacer. Y mira por dónde, el 26 de marzo, Ucrania, el Papa dice, solo la conversión de los corazones abre el camino hacia la paz. Como siempre, sus palabras tan bellas por delante y por detrás, haciendo lo que ya hemos visto de sobras. Turquía sobre Estados Unidos. Quieren que la guerra siga, que se prolongue. El portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, ha asegurado que en Washington hay un clima a favor de la guerra respecto al conflicto ucraniano. Turquía, ya veis que cada vez está siendo más determinada hacia un lado de todo el conflicto. Y ahora se está oponiendo mucho a lo que está diciendo y haciendo Estados Unidos. Pero ya sabéis que Turquía aún va jugando con un pie aquí y otro pie en el otro lado. Un equilibrio que ya sabéis que al final se va a romper. Y una vez más volvemos a lo mismo que vimos ayer. Sacerdote ucraniano. Esperamos el fruto más grande, la conversión de Rusia. Asegura el padre Taras Teplinsky, jefe de la Oficina de Información del Patriarcado Greco-Católico de Ucrania. Así lo indicó el sacerdote en una entrevista concedida a Ciprensa gracias a la colaboración de la ONG Ucrania Resiliente y a la traducción de Victoria Sadeir en el marco del primer aniversario de la consagración que hizo el Papa Francisco de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En fin, que ya podéis ver que va de lo mismo, la conversión de Rusia. Y fijaos lo que llega a decir, el primer fruto y el más importante es que la Virgen ayudó al pueblo ucraniano a resistir, defendiéndose durante todo el año de la agresión rusa a gran escala. Y el fruto que está por venir es la conversión de Rusia del mal por el que está poseído y que ha traído a la tierra ucraniana. Vaya declaraciones, ¿eh? Claramente entre el bien y el mal, y unos ya totalmente en plan posesión, por lo que llega a decir. El sacerdote recordó asimismo que consagrar el mundo entero, y especialmente Rusia y Ucrania, a su Inmaculado Corazón, fue la petición de la misma Virgen en Fátima. Y así va siguiendo. Y total, con siempre lo mismo. Bueno, pues pasemos a la siguiente noticia, porque esto es lo de siempre. Ya vemos cómo se está inclinando el Vaticano hacia dónde, descaradamente. Al menos 6 muertos y 12 heridos tras una explosión en el centro de Kabul. Rusia inicia unas maniobras en Siberia en las que desplegará misiles intercontinentales YARS con capacidad nuclear. Era el 29 de marzo. Arabia Saudita decide unirse al mayor bloque regional del mundo liderado por China. Ya se han marcado bien sus parámetros, ¿eh? ¿Con quién están? Zelensky invita a Xi Jinping a visitar Ucrania. Quiero hablar con él. Kiev habría invitado a Pekín a participar en el proceso de paz ideado por Ucrania para poner el fin a la guerra. Xi Jinping irá allí. Bueno, pues ya veremos. Parlamentario congoleño. Rusia goza de un mayor apoyo entre los países en desarrollo que Occidente. Esta vez no se puede obligar tan fácilmente a estos países a elegir un bando, ni se debería tener que hacerlo. Rusia lo entiende, Occidente no, afirmó Jeremy Lisouba. Vaya, como África, ya veis, y este es un parlamentario congoleño, ¿se está posicionando al lado de quién? ¿De Estados Unidos? Pues no. Con lo cual, una vez más, ¿creéis que los conflictos solo van a terminar siendo en Ucrania y poca cosa más? Ya hemos visto Latinoamérica, África, Europa,
Asia, es el mundo entero, señores. El Parlamento de Turquía ratifica el protocolo sobre el ingreso de Finlandia en la OTAN. Sí, al final cedieron sobre esto, pero aún hay cosas. Y mirad, volvemos con Turquía. No lo permitiremos. Erdogan acusa a Occidente de intentar arrastrar a Turquía a un conflicto con Rusia. Vivimos en un mundo caracterizado por las crisis y las guerras, remarcó el líder turco, que buscará ser reelegido en las presidenciales del próximo 14 de mayo. Qué palabras tan claras, Ya lo dicen así. ¿Quién es el que quiere arrastrar a Turquía a un conflicto con Rusia? Occidente, eso quiere decir Estados Unidos y aliados. Pensad en las profecías de Gog y Magog, cuántos temas mostramos al respecto, todo apunta a ello. Después de tantos años, todo delante nuestro. Orbán advierte que líderes europeos están a punto de considerar legítimo enviar tropas a Ucrania. Según el primer ministro húngaro, si esto sigue así, podríamos vernos abocados a la Tercera Guerra Mundial. Por todos lados aparece lo mismo. Solo falta esto, enviar tropas a Ucrania. Vaya panorama si esto funciona así. Bueno, saltémonos ya de todo esto y vayamos a la siguiente. Y atención, porque esto recordará algo que ya hemos ido presentando. Kiev pide cerrar quirúrgicamente a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. El asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, comparó a la Iglesia Ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú con un absceso que debe ser cerrado quirúrgicamente. La escalada de tensiones se agudizó este miércoles 29 de marzo, fecha límite establecida por las autoridades para que los monjes de la Iglesia Ortodoxa ucraniana abandonen el monasterio de las Cuevas de Kiev tras romper unilateralmente el contrato de arrendamiento. Vaya panoramas, Al final, ¿a qué va todo? Ya lo veis. Iglesia Ortodoxa que tiene que depender de Rusia, tiene que eliminarse. Sí, así trabaja el Vaticano a través de los que mueve, cómo no. Más noticias. El BRICS crearía una moneda común fundamentalmente nueva, dice un alto funcionario ruso. Ni el euro ni el dólar están respaldados por nada y nuestros países pueden hacer lo que el sistema de Bretton Woods destruyó, afirmó el vicepresidente de la Duma estatal rusa. ¿Una nueva moneda? Vaya, y encima común con los países del BRICS. Esto es tremendo, La gracia que le hace a Estados Unidos, ya os podéis imaginar que no se están revolcando de risa por el suelo precisamente. Todo esto deberá hacer algo, ¿no? Bueno, pues nada, sigamos. Rusia dice que el plan de paz chino es imposible por culpa de Ucrania y no quiere oír hablar de tregua. Por tanto, la guerra a seguir. Estados Unidos anunciaría el lunes un nuevo paquete de ayuda a Ucrania con radares, misiles y municiones a 2.600 millones de dólares. Era noticia del 31 de marzo. Y atención ahora al vídeo y doy las gracias a la persona que me lo envió. Aristovich, diputado de Ucrania, de esto hace 3 años, y habla de ejercicios espirituales de los jesuitas. Bien, ya veis que por lo que dice, evidentemente está totalmente del lado de los jesuitas, alabándolos plenamente y encima alabando también el tema de la contrarreforma. Y mira por dónde, en Ucrania, y mira por dónde pasa lo que pasa. ¿Quién mueve a quién? Pues en fin, dicho está todo ya, ¿no? Sigamos. Irán promete venganza contra Israel por la muerte de uno de sus militares en Siria. Como siempre, esta tensión no cesa. Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes. El 1 de abril era la noticia. Ucrania dice que es la peor broma del Día de los Inocentes. Bueno, y ya han empezado a hablar desde el Consejo de Seguridad de la ONU, el señor Lavrov. Y una vez más, volvemos a lo mismo. Dictan arresto domiciliario contra el abad del monasterio de las Cuevas de Kiev. No obstante, el juez rechazó la moción del fiscal de prohibir al metropolita Pavel dirigirse a los feligreses a través de las redes sociales. Pero ya veis cómo cortan alas, Moscú acusa a Occidente de guardar silencio mientras se viola la ortodoxia en Ucrania. Este sábado la justicia ucraniana presentó cargos contra el abad del monasterio de las Cuevas de Kiev y ¿qué hizo eso? Ordenar su arresto domiciliario. Ya veis que la tensión era pim pam, continua.
El Día de los Tontos fue un gran acontecimiento en Kiev. Nadie fue invitado, lo hicieron por sí mismos, por lo que veo. El presidente Vladimir Zelensky, la corte y la multitud se están volviendo locos durante la Cuaresma, escribió Zaharova. El sábado, un tribunal de la capital ucraniana dictaminó una medida preventiva de arresto domiciliario de 60 días para el abad del monasterio de las Cuevas de Kiev, el metropolita Pavel, acusado de incitar al odio interreligioso, dividir a la sociedad y justificar el operativo militar ruso según la prensa local. El juicio contra el religioso de 61 años se llevó a cabo a pesar de su malestar, luego de que el juez aplazó el juicio hasta el 3 de abril, pero después volvió a reprogramar el proceso y ordenó llevar al clérigo al tribunal por la fuerza. El metropolitano, por su parte, niega todas las acusaciones en su contra. Están violando la ortodoxia ante nuestros ojos, burlándose y mofándose. Los países civilizados permanecen en silencio. No para eso redactaron sus declaraciones de derechos humanos e informes sobre libertad religiosa. Habrá mejores ocasiones, conferencias o simposios. Se hablará allí de temas elevados, criticó la portavoz de la Cancillería rusa. Sí, los están barriendo, ¿eh? Y el mundo occidental se queja de esto, mucho hablar de libertad religiosa, pero aquí cortan. ¿Por qué? Porque van unidos aquí al Kremlin. Y mira por dónde el sacerdote etíope dice: Occidente no hace nada para frenar la persecución religiosa en Ucrania. El sacerdote ortodoxo etíope, Kesis Mekhebu, criticó que a pesar de estar bien informados sobre la persecución religiosa en Ucrania, los países occidentales no dedican esfuerzos para detenerla. Tienen el poder y cuando quieren se meten en el sistema político, sea cual sea el país. Y les vemos influir, afectar e interferir, afirmó. El sábado, un tribunal de la capital ucraniana dictó arresto domiciliario contra el abad del monasterio de las Cuevas de Kiev. Sí, pues este sacerdote etíope, ya veis, claro, es ortodoxo, pero dice también más o menos lo mismo que hemos visto antes. Y mirad el vídeo donde se muestra claramente. Bueno, ya veis, habla de maniobras por detrás incluido, ¿eh? Bueno, casi nada. Sigamos. Ya terminando, radicales asaltan una catedral ortodoxa en Ucrania. Sí, así está el panorama. El Papa al final dijo algo, en su momento ya lo vimos, cuando fue presionado por el metropolita de Moscú, diciendo que dijera algo ya de una vez para frenar esto, dijo 4 palabritas al respecto, pero ya está, y la cosa continúa, porque al papado evidentemente esto le interesa. No entran en ecumenismo, pues ñaca, va así. Terminamos hoy esta parte, habrá más, con una cita de Ellen White extraída de Eventos del tiempo final, el libro recopilatorio, manuscrito 24 de enero de 1891. Satanás distrae las mentes con cuestiones baladíes, de modo que no tengan una visión clara y distinta de los asuntos de gran importancia. El enemigo hace planes para entrampar al mundo. Y así está siendo. Cuando todo esto está aconteciendo a nivel mundial, que es para estar atentos a toda la profecía bíblica, viendo el cumplimiento y sabiendo cómo va a desarrollarse la cuestión, para ir conociendo más, para ir preparándose para el regreso de Cristo, con todo lo que vendrá antes de persecución sobre el pueblo de Dios, etc., la gente se va distrayendo con tonterías, con cuestiones baladíes, porque mientras puedan distraerse en algo, todo el resto parece que no les importa si no les afecta plenamente de lleno. Por tanto, ¿qué hace el diablo? Trabajar para entrampar al mundo, distrayéndolo. Y cuando empiecen a despertar muchos, va a ser demasiado tarde, porque lo harán por temor, terror, horror y todo lo que queráis, pero no por amor a hacer la voluntad de Dios y ser como hay que ser. El mundo entrampado lo está siendo de lleno, aún lo será más. Por eso debemos seguir dando el mensaje, a pesar de toda la oposición que el diablo pueda poner, que no es poca, pero aún no es nada con todo lo que prepara. Por eso necesitamos de Dios, por eso necesitamos de sus ángeles cuidándonos. Y por eso necesitamos sobre todo el poder del Espíritu Santo en nosotros para seguir dando el mensaje hasta el final, hasta que no se pueda más y que muchos puedan ser tocados por el Espíritu Santo para entregarse al Señor. Maranata 2031. Dios os bendiga.